Un cordial saludo, reciban todos, estamos de vuelta para continuar con los principios DUA. La semana pasada trabajamos con el principio relacionado con la red cerebral afectiva. Habíamos comentado que esa red era la que estaba relacionada con la motivación y con esa forma de involucrarnos con el aprendizaje. Creo que lo recuerdo. De verdad que la clase presencial estuvo bastante nutrida y bueno, pudimos desarrollar a plenitud ese principio. Ahora vamos a trabajar o a explicar brevemente el principio relacionado con la red cerebral del reconocimiento. Es ese principio, vamos a quitar aquí para que bajo, ok. El principio proporcionar múltiples formas de representación. Como dije, está conectado con la red cerebral del reconocimiento. Este principio tiene que ver con el qué del aprendizaje. Es el principio que nos permite leer, nos permite contar, nos permite comprender. ¿Cómo? Contemplando la posibilidad de que la información llegue por distintos medios, por diferentes medios, bien sea visual, auditiva, táctil, etc. Aquí es importante en este principio presentar los contenidos o la información en distintos formatos, en múltiples formatos, y proporcionar diferentes apoyos para nuestros estudiantes. En resumen, este principio brinda opciones, o tenemos que brindar opciones, para la percepción, el lenguaje, los símbolos y la comprensión para el análisis, ¿ok? Esto se debe brindar durante todo el proceso, o sea, en los niveles de acceso, de construcción y de internalización. Yo los invito nuevamente, como la clase pasada, a pensar en su proceso educativo y a pensar no solo en su proceso educativo como aprendices, sino también como docentes. Y les pregunto, ¿los maestros, los docentes que ustedes tuvieron, le proporcionaron el acceso a la información en diferentes formatos o siempre fue en un único formato? Y la pregunta que debemos hacernos como docentes es, ¿cómo presento los contenidos esenciales del curso o de la clase a mis estudiantes? Es una pregunta clave que debemos preguntarnos durante todo el proceso. ¿Qué persigue este principio de proporcionar múltiples formas de representación? ¿Cuál es la meta? Tener estudiantes ingeniosos, conocedores y que identifiquen recursos adecuados para su proceso de aprendizaje. Recuerden que la meta del DUA es formar a estudiantes que aprendan a aprender. Dentro de este principio tenemos, bueno, 3 pautas. Y la primera pauta es proporcionar diferentes opciones para percibir la información. Si un alumno no puede percibir la información, no va a haber aprendizaje. Entonces, para evitar que esto sea una barrera, recuerden que siempre tenemos que estar atentos a las barreras, es importante asegurarnos de que todos los estudiantes puedan percibir la información clave. Con este fin, se pueden buscar alternativas que permitan diversificar la presentación de la información. Es decir, se trata de proporcionar la misma información que vayamos a dar en nuestra clase a través de distintas modalidades. Ya lo mencionaba, a través de la parte visual, de la auditiva, de la táctil o de la audiovisual. Con esta pauta se puede concretar, o esta pauta pues puede concretarse en acciones específicas para su implementación, con los puntos de verificación que se describen y pueden visualizar en la columna donde se encuentra, ¿okay? En estos puntos de verificación.
como, por ejemplo, las opciones que permiten modificar y personalizar la presentación de la información. ¿En qué consiste eso? En ofrecer opciones para que sea posible presentar o personalizar, mejor dicho, la presentación de la información mediante formatos que permitan ajustarla. Por ejemplo, en los textos que podamos agrandar o sonidos que podamos amplificar. Muchas veces, o sea, con esta diversidad de formas, de maneras de presentar, no solo garantizamos que la información sea accesible para los estudiantes con discapacidades perceptivas o sensoriales concretas, sino que también se facilita el acceso y la comprensión a muchos otros que probablemente no tengan, bueno, no tengan una discapacidad visible, por decirlo de alguna forma, aunque en el DUA hablamos de variabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, también cuando utilizamos recursos tecnológicos, cuando hacemos alguna presentación en PowerPoint, ¿okay? Cambiar el tamaño del texto. A veces presentamos unas letras muy pequeñas, o sí, el tamaño de la letra, el tipo de fuente que sea clara, legible. A veces medir ese contraste entre el fondo, el texto, la imagen. ¿Qué otro ejemplo? Utilizar el color como un medio de información o para destacar, resaltar algún elemento. Y en el caso de la parte auditiva, variar el volumen o la velocidad con la que se presenta la información sonora. Muchas veces nosotros mismos tendemos a hablar o muy rápido, entonces hay que hacerlo dependiendo del volumen o muy bajito, ¿ok? Entonces hay que tomar en consideración eso. También nos dice, dentro de esta pauta, nos habla de ofrecer alternativas para la información auditiva, que ya lo mencionaba. Es utilizar las distintas opciones para presentar cualquier tipo de información auditiva. Se puede, por ejemplo, si tenemos estudiantes con algunas dificultades en la audición o en la comprensión auditiva, podemos acompañarlo con alguna forma de representación a través de otro formato. Por ejemplo, utilizar los subtítulos, diagramas, gráficos, presentarles o facilitar transcripciones escritas de esos videos o de los documentos sonoros, de las letras, si vamos a trabajar, por ejemplo, con canciones, facilitarles las canciones en letra o de las intervenciones de los personajes. Ese es ofrecer alternativas para la información auditiva. Y lo otro es ofrecer alternativas para la información visual. ¿En qué consiste la parte visual? Bueno, normalmente utilizamos imágenes, gráficos, animaciones, videos o textos para presentar alguna información en el aula, ¿verdad? Pero estas representaciones visuales no son igualmente accesibles para todos los estudiantes. Bueno, especialmente no lo son para quienes tienen discapacidades visuales. Los que todavía no tienen suficiente competencia, o también para los que no tienen suficiente competencia lectora, o probablemente los que no están familiarizados con las imágenes o los gráficos que se usan. Entonces hay que superar esta barrera y de esta forma proporcionar la información a través de otros formatos alternativos. Probablemente si presentamos la información a través de imágenes, podríamos acompañarla o tener esos contenidos disponibles en otros formatos no visuales. Por ejemplo, usar descripciones texto-voz en imágenes, gráficos y videos. A lo mejor estamos presentando, realizando una presentación en PowerPoint, bueno, ir describiendo las imágenes que colocamos allí. ¿Okay? Esto es importante. Luego tenemos en la pauta proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos. ¿Okay? Aquí la interacción con los diversos sistemas de representación, tanto lingüísticos como no lingüísticos, varía de unos estudiantes a otros. ¿Okay? Por ejemplo, un dibujo o una imagen que tiene un significado para unos estudiantes podría tener otro significado
totalmente distintos para otros alumnos en contextos culturales y familiares diferentes. Hay que estar atentos a ellos. Y lo mismo sucede al usar símbolos, gráficos o un vocabulario determinado. Si solo utilizamos este medio para presentar la información, aquellos que no entiendan una palabra o una representación gráfica no tendrán acceso a esa información. Por ello es necesario que si se utilizan de manera complementaria, o sea, es necesario utilizar de manera complementaria sistemas de representación alternativos. Por ejemplo, palabra e imagen. Eso va a aumentar la claridad y la mejora de la comprensión de todos los estudiantes. Este concepto, ¿verdad? Tiene los puntos claves o de verificación, como es definir el vocabulario y los símbolos. Los voy a mencionar para no dar tantos detalles, ¿verdad? Porque estos son los puntos claves, pero es importante que los conozcamos. De todas maneras, ustedes van a tener un material al cual pueden acceder y revisar cada uno de ellos. Entonces tendríamos aquí definir el vocabulario y los símbolos. Aquí los elementos semánticos a través de los que se presenta la información, palabras, símbolos, números, no son igualmente accesibles para los estudiantes con distintos antecedentes, idiomas y conocimientos léxicos. ¿Okay? Con el objeto de asegurar la accesibilidad para todos, el vocabulario clave, las etiquetas, los iconos, los símbolos deberían estar vinculados o asociados a una representación alternativa. Por ejemplo, tener un glosario, un gráfico equivalente, un cuadro que explica el significado. Entonces esto es importante. Luego tenemos clarificar la sintaxis y la estructura. Esto consiste en proporcionar representaciones alternativas que aclaren o hagan explícitas las relaciones sintácticas o estructurales entre los elementos. Es decir, hay que explicar de qué modo los elementos simples se combinan para crear nuevos significados. ¿Okay? O hacer explícita la sintaxis de una frase o la estructura de una representación gráfica. O sea, es explicar las relaciones entre los elementos a través de mapas conceptuales u otros recursos. Establecer siempre lo que es esas conexiones con estructuras previas, resaltar palabras de transición en un texto, enlazar ideas, apoyar en ese sentido. Luego tenemos facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos. ¿Okay? Esto con la finalidad de reducir las barreras o dificultades que conllevan la decodificación de símbolos que no resulten familiares, por ejemplo, en el caso de matemáticas. Utilizar listas de términos o palabras clave, acompañar el texto digital con una voz humana, probablemente. Por ejemplo, proporcionar formas de representar las notaciones en fórmulas, problemas de palabras, de gráficos. Luego tenemos promover la comprensión entre diferentes idiomas. ¿Y en qué consiste esto? Esto es importante, ¿no? Utilizar esas alternativas lingüísticas, sobre todo en la información clave o en el vocabulario, ¿verdad? Aquí es enlazar esas palabras claves con las definiciones y pronunciaciones en varias lenguas. Hay que proporcionar herramientas electrónicas de traducción o enlaces a glosarios multilingües. Usar apoyos visuales no lingüísticos al vocabulario. Aquí también nos pasa mucho, no solo entre los mismos idiomas, fíjense, hasta dentro del mismo país probablemente un estudiante que esté en otro estado y alguna palabra tenga un significado distinto a otro estado donde la persona esté estudiando, es importante ir aclarando, promover esa comprensión entre el lenguaje que se emplea. El otro es ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios. ¿Okay? Aquí es proporcionar alternativas al texto. Ya lo hemos como enlazado con las claves anteriores. ¿Okay? O sea, es presentar los conceptos claves en formas alternativas, o sea, imágenes, movimiento, video, fotografía, etc. O sea, es hacer explícitas las relaciones entre los textos
y las representaciones alternativas que puedan ir acompañando esa información que trae el texto. Luego tenemos la pauta de proporcionar opciones para la comprensión. El propósito de la educación, ¿verdad? No es hacer que la información sea solamente accesible. ¿Okay? No es solo sí, brindar la accesibilidad a los estudiantes, sino enseñar a los estudiantes a transformar en conocimiento esa información, porque hay mucha información y la pueden encontrar en las redes, perdón. Pero ¿cómo enseñamos a nuestros estudiantes a transformar en conocimiento toda la información a la que tienen acceso? Algo que se logra a través de un proceso activo, ¿verdad? Ese conocimiento que van a adquirir, hay que enseñarlos a que sea útil, que debe estar disponible y ajustarlo a tu posible toma de decisiones o como base para adquirir una nueva información. Por ello hay que proporcionar a los estudiantes las ayudas, los apoyos necesarios que le garanticen el acceso a la información y su procesamiento de forma significativa. Yo aquí lo llamo es enseñar a los estudiantes a generar sus propias estrategias tanto cognitivas como metacognitivas para poder procesar la información. En este sentido, en esta pauta, se percibe activar los conocimientos previos del estudiante. O sea, aquí ustedes manejan muy bien lo de activar los conocimientos previos, que es suministrar o brindar opciones que faciliten activar esos conocimientos previos a través de establecer conexiones con información previa que ellos tengan. Por ejemplo, fijar conceptos previos ya asimilados en otras asignaturas, que muchas veces no las conectamos, sino damos la asignatura de forma muy individual, parcializada. ¿Sí? Utilizar organizadores gráficos, experiencias previas dentro de su contexto. Eso es importante, hacer conexiones, esas conexiones curriculares explícitas, enseñar esas estrategias lectoras que a lo mejor aprendiste en otra materia y aquí puedes adecuarlas. El otro es destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. O sea, ¿en qué consiste esto? En facilitar indicaciones o algunas claves que ayuden al estudiante a prestar atención a lo importante, a lo que no lo es. O sea, discernir entre una y otra cosa. Como puede ser identificar lo valioso, establecer los nexos con esos conocimientos, que aprendan a destacar los elementos básicos, que aprendan a utilizar esquemas, organizadores para destacar sus ideas principales, para que aprendan a relacionar los conceptos. Aquí es importante que el docente ponga ejemplo y contraejemplo. ¿Sí? Que ellos identifiquen y hagan explícitas esas habilidades que pueden utilizar para resolver los problemas, que se hagan conscientes de ese proceso. El otro es guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. Aquí básicamente es brindar modelos y apoyos para el empleo de las estrategias cognitivas y metacognitivas. Todo esto tiene relación, como lo decía anteriormente. Darle indicaciones explícitas de cada uno de los pasos que suponen un proceso secuencial para que ellos vayan verificando qué es lo que pueden ir haciendo, ¿ok? Y ellos van a ajustarlas. Brindarle algunos métodos o algunas estrategias de organización, que ellos aprendan, por ejemplo, a organizar una tabla, a organizar o realizar un cuadro comparativo. También darle modelos de cómo enfrentarse o explorar los nuevos conocimientos. ¿Cómo lo voy a buscar? ¿De qué forma voy a buscar ese nuevo conocimiento? Y dándole o brindándole esos apoyos graduales
para usar las estrategias del procesamiento de la información. Esto es importante. Cómo abordo o estudio una lección de un texto, o cómo abordo o estudio una lección de una película. Esto es importante. Presentar los contenidos también de forma progresiva, no todo a la vez, para que ellos también vayan manejando ese tipo de información y no solo manejarla, sino cómo procesarla. Luego tenemos maximizar la memoria y la transferencia de la información. Esto es importante. Aquí hay que utilizar apoyos o brindar apoyos que favorezcan las tareas de memorizar. Hay contenidos que necesariamente tienen que memorizar, que algunos tienen que generalizar, y hay contenidos necesariamente que hay que transferir a nuevos contextos y situaciones. ¿Cómo hago esto? Aquí es importante, por ejemplo, listas de comprobación, organizadores, notas, recordatorios, estrategias mnemotécnicas, incorporar acciones que el estudiante vaya revisando lo aprendido, vaya verificando. O sea, ¿qué nuevo concepto aprendí? ¿Cuál me falta por aprender? ¿Qué más quiero aprender? Por eso son acciones de revisión de lo aprendido. También es importante, podemos proporcionarle algunas plantillas o algunos organizadores que faciliten el tomar apuntes, apoyos para conectar la información nueva con esos conocimientos que ya tienen. ¿Okay? Aquí, básicamente en este principio, buscamos que el estudiante sea conocedor, que identifique los recursos, que identifique sus propias estrategias de aprendizaje. ¿Okay? ¿Cómo aprendo mejor este contenido y de qué forma lo voy a hacer? Y que esto les sirva para la vida. Ahora bien, vamos a pasar a continuar, mejor dicho, con el ejercicio de la clase pasada. Aunque ustedes en la clase identificaron, y yo se los dije, se adelantaron básicamente, pero bueno, es importante que revisen nuevamente el caso de aquí es la profesora Luisa, ¿okay? Y estábamos con Silvia, pero aquí es el mismo objetivo, y es leer el mito chino de la creación, identificar. Ustedes aquí lo que quiero es que identifiquen las posibles barreras de representación que puede generar este objetivo. ¿Ok? Vamos a identificar esas barreras de representación, aunque ustedes ya las habían mencionado en la clase pasada. Aquí esta imagen que ya la han visto previamente en las clases anteriores, en la imagen, bueno, hay un hombre que expresa la frase, deben subir al árbol. Y frente a él hay 8 animales, de derecha a izquierda, un sapo, un pájaro, un mono, un pez en su pecera, un caracol, una foca, un elefante y un gato. ¿Ok? Y detrás de ellos, un árbol. Y el docente le dice, o el hombre que está allí, deben subir al árbol. Con esta lámina quiero introducir o pasar al siguiente principio y último principio, que es el de proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Es el principio que nos permite pensar en un planificar y ejecutar. ¿Okay? Este principio, la pregunta es el cómo del aprendizaje, cómo expreso lo que yo aprendí, ¿okay? ¿Qué formas de acción y de expresión para expresar lo que aprendí y está conectado con la red cerebral estratégica, ¿no? Aquí este principio es brindar múltiples medios de expresión, bueno, acogiendo las diferentes maneras de producción en el aula. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ofrecer distintas opciones, múltiples opciones para que se expresen o expresen lo que saben. Cada uno elige cómo demostrar lo que ha aprendido. Yo puedo demostrar lo que he aprendido escribiéndolo, hablándolo, dibujándolo, dependiendo de mi variabilidad. Y les pregunto, ¿sus maestros les proporcionaron
caminos variados para resolver una tarea, una actividad, un problema. Ustedes los hacen con sus alumnos. Si su respuesta es sí, ¿cuáles son esos caminos? Si su respuesta es no, piensen en aquellas alternativas que hubiesen facilitado su aprendizaje o el de sus estudiantes. Los individuos tienen diferentes maneras de aprender y de expresar lo que saben. Eso ya lo hemos conversado. O sea, algunos podemos expresar utilizando el texto escrito, pero no el oral y viceversa. En ocasiones es una cuestión de preferencia, pero otras veces se trata de barreras derivadas de las situaciones personales, de la situación que tenga cada uno. Las personas que tienen, por ejemplo, alteraciones significativas del movimiento, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿verdad? O algunas con dificultades en las habilidades estratégicas y organizativas, que son algunos trastornos de la función ejecutiva, o con algunos problemas derivados de un conocimiento limitado del idioma, se enfrentan a las tareas de aprendizaje de forma diferente. Por ello, no existe un modo único de realizar una tarea o de expresar el aprendizaje. En este sentido, en la práctica docente es necesario proporcionar distintas opciones para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y la forma de expresar lo alcanzado. La pregunta para nosotros como docentes es, ¿cómo pido a mis estudiantes que demuestren lo que saben? Aquí, dentro del principio, están las distintas pautas. Tenemos la primera que habla de proporcionar múltiples medios físicos de acción. Un libro de texto o un cuaderno de ejercicios en formato impreso proporcionan muy pocas formas de interactuar. O sea, por ejemplo, con el libro de texto, ¿cómo interactuamos con el libro de texto? Pasando las páginas con el dedo o en un cuaderno escribiendo en los espacios establecidos con ese fin. Y probablemente, si tengo un problema motor, no puedo pasar las páginas con el dedo. Igual nos pasa con los programas multimedia, ¿ve? Con el uso de la tecnología. O sea, puedes usar el ratón o el teclado o el joystick, que es una palanca. Entonces hay que identificar las barreras, tanto en uno como en otro. ¿Okay? Pues es importante que esos materiales curriculares que usemos tengan un diseño compatible, igual con las tecnologías, que tengan un diseño compatible y ir identificando las barreras. Aquí, los puntos de verificación son proporcionar varios métodos de respuesta, o sea, poner diferentes opciones para responder las preguntas o para que demuestre lo aprendido. Aquí podemos proporcionar alternativas en el ritmo, en los plazos. Probablemente un estudiante, la prueba está establecida en 10 minutos, pero probablemente un estudiante necesite 15. ¿Okay? En la acción que hay que realizar para responder esas preguntas o hacer las tareas. Podemos permitir que se den respuestas físicas o de forma oral o por selección, usando el lápiz o nada más usando el ratón. Aquí tenemos también ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales. Los distintos métodos para moverse a través de esa información y de esa interacción con el contenido. Por ejemplo, cuando vamos a buscar información, responder, seleccionarla, redactarla. Entonces, esa interacción que pueda el estudiante tener con los materiales didácticos. Y el tercero es integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia. Aquí hay que garantizar el uso efectivo de esas herramientas de apoyo. O sea, es importante garantizar que ni las tecnologías ni el currículo generen barreras. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar, si se usa en la computadora, el teclado para acciones del ratón.
Tenemos también teclados alternativos, teclados que son adaptados, distintas plantillas para trabajar en pantallas táctiles, software accesibles en el caso de las personas con discapacidad visual. Luego tenemos la pauta de proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación. Aquí, utilizar múltiples formas o medios de comunicación. Promover el uso de medios alternativos para expresarlo, ¿okay? Que se puedan llevar a la práctica. ¿Okay? Tenemos usar múltiples herramientas para la composición y la construcción. Aquí la construcción de la sintaxis y la estructura. Estos son apoyos para redactar, para componer o construir, como usar correctores ortográficos, incorporar a lo mejor algún software de predicción de palabras, de reconocimientos, esos conversores de texto a voz, poder proporcionar a lo mejor comienzos o fragmentos de frases, ¿qué más? Por ejemplo, herramientas gráficas, facilitar herramientas gráficas, incorporar a lo mejor algún diseño geométrico, materiales virtuales, es decir, proporcionar materiales también que podamos, que el estudiante pueda manipular. Luego, bueno, incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje. Aquí es proporcionar opciones y recursos para que los alumnos alcancen el máximo nivel de dominio en las distintas competencias que queramos. Utilizar modelos de simulación, por ejemplo, que demuestren los mismos resultados a través de diferentes enfoques o estrategias. Aquí también, estos niveles graduados, aquí podemos incorporar a los mentores, bien sea un profesor, un tutor de apoyo, los compañeros, permitir algunos apoyos que se puedan ir retirando gradualmente, según vaya aumentando la autonomía, ¿okay? Como el diccionario, pautas. Importantísimo aquí, facilitar el feedback, la retroalimentación, brindarle ejemplos de soluciones novedosas a problemas reales. Luego tenemos la siguiente pauta, que es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se sitúan ya en un nivel superior de la capacidad humana y son fundamentales para actuar como con más maestría, como con más conciencia. Estas capacidades que permiten a los seres humanos que puedan establecer metas u objetivos a largo plazo. Un plan para alcanzar estas metas, controlar su progreso, modificar aquellos que sean necesarias, ¿verdad? Dentro del esquema DUA, trata de incrementar la capacidad ejecutiva. Primero, dando apoyo a esas habilidades de bajo nivel, ¿okay? De manera que requieran un menor procesamiento ejecutivo. Y lo otro es apoyando las habilidades y las estrategias ejecutivas de alto nivel para que sean más eficaces y elaboradas. Por eso el DUA, lo he repetido en varias oportunidades, la meta es enseñar a que los estudiantes aprendan a gestionar también su aprendizaje. Aquí, dentro de las claves de verificación, nos dicen que una de ellas es guiar el establecimiento a metas adecuadas. Aquí, incorporar apoyos graduados para aprender a establecer metas personales que supongan un reto, ¿okay? Y que siempre sean realistas ese reto. Incorporar esos apoyos para hacer lo que es la estimación previa del esfuerzo, los recursos que se van a utilizar, usar modelos, ya lo había dicho en el anterior. Luego, apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias para lograr los objetivos. Esto se puede realizar, por ejemplo, hacerle algunos avisos del tipo, por ejemplo, para y piensa. Por ejemplo, los cuadros que quiero, que voy a aprender, que aprendí, donde también puedan establecer o planificar tiempos para mostrar y explicar el trabajo que han realizado. Utilizar plantillas de planificación.
Esto es importante porque estamos desarrollando en ello también estrategias metacognitivas. Luego tenemos facilitar y la gestión de información y de recursos. Aquí es proporcionar todos esos estructuras internas y esos organizadores externos para mantener la información estructurada, organizada y en mente, favoreciendo un poco esa, lo que es la memoria del trabajo. Aquí utilizamos pues organizadores gráficos, avisos, pautas, listas de comprobación. Y por último tenemos mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. Aquí es importante el feedback, la retroalimentación formativa, realizarles preguntas. Fíjense que todo esto va, cada uno de estos principios va relacionado uno con otro, igual que las pautas. Este principio busca que nuestro estudiante sea estratégico, orientado a cumplir con las metas. Y es un trabajo continuo, un proceso continuo que lleva a cabo el docente. Seguimos con el caso de la profesora y aquí vamos a destacar las posibles barreras de acción y expresión que podría generar este objetivo. Ustedes lo hablaban en la clase presencial, solo repásenlo, el que no lo ha hecho lo hace. Fíjense, les pregunto aquí, ¿y si ajustamos el objetivo, el inicial con el que empezamos, y decimos investigar sobre un mito, sus culturas y contexto de origen para socializarlo en la clase? ¿Qué pasa aquí con la motivación? ¿Qué pasa aquí con la representación? ¿Y qué pasa aquí con la acción y la expresión? Ya a nosotros cambiar el objetivo, y lo hablábamos en la clase presencial, ustedes lo decían, en la motivación, el estudiante puede investigar consultando, preguntando, escuchando un audio, buscando en internet, se sentiría más motivado porque también puede buscar acorde con el tipo de mito que le gustaría, el origen del mito que le gustaría. En cuanto a la representación, tendríamos distintas opciones de representación para trabajar este mito. Y en cuanto a la acción y a la expresión, no necesariamente va a tener que presentarlo o a través de un cómic, sino que puede presentarlo a través de las distintas opciones de acción y expresión acorde con su variabilidad. ¿Qué es importante en resumidas cuentas dentro del DUA y para la aplicación de los principios? Identificar las barreras, estar dentro de esas barreras, cuando las vaya a identificar, tengo que estar atento a la variabilidad de mi grupo de estudiantes. En atención a ello, ¿ok? Planificar las acciones acorde con los principios y pautas. Recordar que es un proceso, no es una receta. Nos podemos apoyar con los principios, con las flautas, las claves de verificación, pero todo va a depender del contexto. Por eso es un proceso, no una receta. Y hago énfasis en que es un proceso, porque hay que recordar el elemento importante del DUA también, que es la iteración. No solo la iteración para nuestros estudiantes que va en ese proceso de ir, de venir, de planificar, de revisar, sino también para nosotros como docentes, sobre todo cuando estamos iniciándonos en el DUA. Y en un constante, porque podamos ser muy expertos trabajando en el DUA, pero necesitamos trabajar con ese proceso de iteración. Para finalizar, o ir finalizando, volvemos con la reflexión. Y es importante para ustedes, un concepto nuevo o un nuevo conocimiento que a ustedes les resonó, alguna inquietud o interrogante aún por resolver, algo que creen que haya detenido o interferido en su aprendizaje. Y aquí les voy a dejar una actividad que van a seleccionar una actividad sencilla de su programación en el aula. Cualquier objetivo, cualquier actividad. Dentro de esa actividad, ustedes la van a ver tal cual, como siempre la han aplicado. Van a identificar las posibles barreras que tienen esas actividades.
Van a proponer las medidas y recursos para derribar las barreras acorde con los principios y pautas DUA. Es decir, van a identificar su actividad, van a dar una clase X acorde con lo que ustedes trabajan. Ubican su objetivo, como ustedes las dan en este momento, ubican su objetivo, ubican su contenido, ubican sus materiales, etcétera, etcétera, identifican las barreras que tiene esta actividad y luego vas a rehacer esa actividad proponiendo las medidas y los recursos para derribar las barreras. O sea, ¿cómo sería ahora el objetivo? ¿Lo dejarías igual? ¿Lo cambiaría? ¿Lo variaría? ¿Qué materiales emplearía? De acuerdo con lo que tú identificaste de las barreras. Y acorde con estos principios duales. Esto lo vamos a trabajar y lo vamos a conversar en la próxima clase. Por lo menos algunos de los casos que quieran compartir esta reflexión o esta revisión que hicieron. ¿Okay? Bueno, para finalizar, les dejo este pensamiento que dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad para escalar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Bueno, de verdad, agradecida por este espacio. Nos vemos en la clase para continuar, pues, trabajando. Chao.